Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Luego de que la Corte Constitucional rechazara 4 de las preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa para la consulta popular y el referendo, el gobierno anunció que enviará nuevas preguntas para la consulta prevista para el 30 de noviembre. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En este momento hacemos contacto con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. El gobierno anuncia que enviará a la Corte Constitucional nuevas preguntas. ¿Estamos a tiempo o nos viene el tiempo en contra a propósito de esta respuesta primero de la Corte Constitucional y la reacción del gobierno? Doctor Quintana, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Querido Fausto, buenas noches. Un abrazo para ti y por supuesto para María del Carmen y la audiencia de Notimundo. Estamos, doctor Quintana, a tiempo para esta reformulación de las preguntas, el envío de nuevas preguntas. ¿No nos viene el tiempo corto ya? Creo que el presidente tiene un apresuramiento inexplicable desde mi punto de vista, poniéndose una fecha tope para la consulta popular. En un principio era diciembre, en mediados de diciembre, ahora la ha bajado al 30 de noviembre, y lo cierto es que hoy oficialmente el jefe del Estado solamente tiene una pregunta para incluirla en la papeleta. Me refiero a la que tiene que ver con el levantamiento de la prohibición de las bases militares extranjeras. Técnicamente no hay más. La de financiamiento estatal a los partidos políticos y las otras 2 que acaban de recibir dictamen de vía por parte de la Corte, la de reducción del tamaño de asambleístas y trabajo por horas del sector turístico, son preguntas que todavía requieren un último pronunciamiento, un definitivo pronunciamiento de la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con su constitucionalidad, tanto de los anexos, de los considerandos introductorios y propiamente de las preguntas. Entonces, más allá de que la ley no impone un plazo tope o que no establezca además una consecuencia jurídica de que la convocatoria no se haga dentro de los siguientes 45 días o 60 días, dependiendo del tipo de consulta popular que se va a hacer. Creo que el presidente, si va a replantear las preguntas, Fausto, lo más adecuado es que además de replantear las preguntas y de incluir, porque así ha anunciado su vocera, nuevos temas cuyo contenido todavía desconocemos, creo que también tendrá que replantearse el calendario, la fecha en la que él se ha autoimpuesto la convocatoria a esta consulta popular. Y digo esto concluye esta parte, porque dependiendo de lo que él vuelva a plantear a la Corte y de lo que plantee como preguntas nuevas, dependerá mucho. Por ejemplo, si él va a insistir en lo del Consejo de Participación Ciudadana, hay que ver si él opta por la desaparición del órgano, para lo cual habrá que ir ya inexorablemente, se lo acaba de decir la Corte de nuevo, por la vía de la reforma parcial, en cuyo escenario entonces no alcanzamos al noviembre, la reforma parcial demora más. Y si él replantea o reformula la pregunta, más o menos como lo hizo Lasso en el 2022, es decir, manteniendo el órgano pero quitándole la potestad nominadora, eso podría ir por la vía de la enmienda, tal como ya lo dijo la Corte. Habrá que ver si insiste en la del juicio político, que más o menos, que la Corte no lo dice con claridad, parece más un dictamen a conveniencia propia, el tema del juicio político. Parece ser que la Corte le intenta decir que el tema debe ir por reforma parcial. Entonces, creo que el gobierno debe aclarar qué es lo que quiere preguntar y sobre la base de eso, insisto, plantearse nuevas fechas. Es muy complicado hacerlo del modo apresurado en que se plantea desde el gobierno. Y esto es precisamente lo que se plantea en este momento, el hecho de que no se cuenta con el tiempo necesario, más cuando hoy Carolina Jaramillo, a propósito de la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha dicho lo que usted menciona, que será una propuesta en la que insistirán. Tampoco se saben los términos en los cuales insistirán en esta necesidad, o hay quienes dicen también capricho. Eso me habría gustado escuchar de la vocera, más allá de que entiendo, creo que no es abogada y no es su función explicar desde lo técnico jurídico asuntos que los debiera explicar el secretario jurídico de la presidencia. Digamos, esa es la pata coja del gobierno nacional en estos días. Habría sido bueno al menos que nos dé los temas.
es decir, para por lo menos empezar a especular por dónde se quiere ir con las nuevas preguntas y también con lo del Consejo de Participación Ciudadana. Insisto, el gobierno en esto tiene, al menos en el caso del Consejo, dos posibilidades. Uno, o acogemos el precedente de la Corte y planteamos la propuesta por la vía de la reforma parcial, manteniendo esta idea de que el Consejo debe desaparecer. Creo que esa debería ser la vía, si nos da el tiempo se lo digo por qué. Y la opción segunda es más o menos fotocopiar la propuesta de Guillermo Lasso, es decir, de que el Consejo no desaparezca, que siga perteneciendo a la función de transparencia, pero que pierda esta joya de la corona que es la potestad de nominar autoridades de control. ¿Por qué digo que a mí no me convence la idea de un replanteamiento a lo Guillermo Lasso en este tema? Porque cuando Lasso se vio obligado a replantear la pregunta, porque Lasso no tenía mayoría parlamentaria que Noboa hoy sí la tiene, entonces para Lasso era muy difícil irse por la vía de la reforma parcial. Lasso se ve obligado a reformular la pregunta manteniendo el mismo esquema de designación de autoridades, porque la Corte en el dictamen de 2022 le dijo al presidente Lasso en ese momento que tenía que mantenerse este sistema pernicioso, caro, malo, demorado de concurso. Entonces, si lo que vamos a hacer es trasladar el problema del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, me parece que eso no va a resolver el grave problema que tenemos con la falta de transparencia y de celeridad en los procesos de designación de autoridades de... Dime, Pausa. Pero no va a resolver el problema, y hablamos en cuanto a la estructura, en cuanto a esta facultad o a este poder excesivo que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No obstante, respecto de las necesidades que pueda tener el gobierno como gobierno para gestionar un poco gobernabilidad, como lo quieran llamar, o acaparar poder también, que es un poco la lectura sobre estas intenciones. El propósito de regresar a la modalidad de Lasso podría servirle. Sí, sin lugar a dudas, porque insisto, cuando la Corte condicionó la enmienda al hecho de que se traslade la potestad nominadora, condicionó al hecho de que siga existiendo el pernicioso sistema de concursos. Entonces, yo no sé cuán útil le sea al presidente Noboa hoy eso, porque claro, hoy él tiene 77, 80 votos, a veces un poco más para aprobar las leyes y ese tipo de cosas, pero yo no sé si de aquí en un año el presidente Noboa siga teniendo mayoría parlamentaria. Entonces pongámonos en el escenario de que el presidente Noboa reformula la pregunta en el sentido que la reformuló Guillermo Lasso, vamos a la consulta el 30 de noviembre, la gente le dice sí, el próximo año no sabemos cuáles van a ser las condiciones políticas. Entonces, yo no sé si al gobierno le conviene irse por ese lado o mantener al Consejo de Participación Ciudadana, en donde claramente hay una mayoría que hoy le es afín también, como ha sido afín a Lasso, afín a Moreno y a otros más en su momento. Entonces, a eso voy con que el presidente no solo que está carente de asesoría jurídica, sino que veo que no hay propiamente un plan serio de reforma constitucional que el presidente le quiera ofrecer al país. Y entonces estamos como empezando a juguetear a la reforma constitucional. ¿No será también que con podemos ver pasó la semana cuál es el replanteamiento que formula el gobierno? Y por un lado el replanteamiento y lo que se ha anunciado, que enviará nuevas preguntas. ¿No será también que en este proceso de envío de nuevas preguntas, evidentemente la Corte Constitucional tendrá que tomarse su tiempo y después vamos a señalar a la Corte Constitucional por jugar a dilatar estos procesos y que terminen siendo los culpables de que no tengamos consulta popular en noviembre? Bueno, la Corte suele responder este tipo de petitorios de manera más o menos rápida, pero sin lugar a duda, mientras el gobierno más demore en enviar a la Corte la propuesta, obviamente la Corte se va a demorar más. Estamos hablando de que para calificar la aptitud de la vía, según el 443 de la Constitución, la Corte más o menos se suele tardar un mes o a veces un mes y medio. Entonces, si el presidente la presenta esta semana, que estamos del 8 al 11, 12 de septiembre, estamos hablando de que en los primeros días de octubre vamos a tener dictamen de vía, y una vez que sepamos cuáles van por la vía de la enmienda, cuáles otras deben ir por la vía de la reforma parcial, supongo que el presidente tendrá claridad
de cuándo y con qué preguntas nos vamos a la consulta popular. Pero yo te vuelvo a insistir, Fausto, al día de hoy solo existe una pregunta que ya podría ser incluida en una papeleta electoral, y es la de bases militares extranjeras. Entonces me parecería francamente una irresponsabilidad y una insensatez insistir en una consulta popular que al día de hoy no tiene contenido, porque solo hay una pregunta. Y creo que lo más prudente sería entonces sentarse realmente primero a revisar el equipo jurídico que está acompañando al presidente. Todo me parece que debe partir por ahí, porque si está mal asesorado, vamos a volver a tener preguntas mal planteadas, vamos a volver a tener decisiones de la Corte que seguramente no van a agradar al presidente de la República, y seguiremos en esta lógica de buscar en la Corte un enemigo que no es. Si la Corte tiene cuestiones que hay que criticar, por supuesto, creo que la Corte en mucho antepone a veces también su sesgo ideológico en determinados temas, pero sin lugar a duda creo que en el gobierno hay que entender que la Corte es un órgano que está llamado a imponer los límites que la Constitución establece respecto del ejercicio del poder. Entonces, si vamos a seguir en esa lógica, estamos haciendo todo menos proponer con seriedad las reformas que yo sí creo que el país necesita. Resta ver qué ocurre en esta semana, en los próximos días, a saber qué tipo de preguntas podrían incluirse y un poco saber si es que darán al final del día los tiempos. Ismael, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, Fausto. Buenas noches. El doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando sobre el anuncio del gobierno que enviará nuevas preguntas a la Corte Constitucional. Los tiempos se vienen en contra. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.